entonces para compartir una vez más mi buen amigo Jorge Luis Bello, tardes, chef internacional y, como decías, alguien incondicional a nuestro espacio. Bello, un helado de coco. Sí. Casero. Casero. Lo que pasa es que acá utilicé, como te comentaba, al inicio allá, que iba a utilizar arroz. ¿Qué hice acá para hacer este helado? Hice una base de arroz con leche y a ese arroz con leche entonces incorporarle el dulce de coco para entonces hacer el helado. Pero quería centrarme, si me lo permites, 2 minuticos en la leche. Es decir, te comentaba que el mío no tiene ni leche de vaca, ni leche en polvo, ni leche condensada. ¿Yo qué hice? Hice leche de coco, o le incorporé leche de coco y le incorporé leche de arroz. ¿Cómo hacer la leche de arroz? Es bien sencillito, ablandas el arroz con abundante agua y sin licuarlo, sin pasarlo por batidora ni nada. Todo ese almidón que va soltando el arroz que haces después lo pasas por un colador fino o por un paño y todo ese líquido de color blanquecino que obtienes se conoce como leche de arroz, que la utilizan mucho los celíacos, la utilizan mucho los veganos. ¿Y para este tipo de elaboración funciona? Sí, perfectamente. El objetivo es que te dé cremosidad a la elaboración. Y lo otro, leche de coco, que la hemos conversado muchísimas veces acá con el coco rallado. Yo le pongo agua a cubrir al coco rallado, lo llevo al fuego, le doy alrededor de 12-15 minutos de cocción hirviendo. Lo dejo refrescar, licúo en la batidora y paso después por un colador y obtenemos entonces la leche. ¿Usaste las dos? Las dos, en este caso tengo las dos. ¿Qué hacer? Te dije que había utilizado como base el arroz con leche. ¿Qué hago? Primero tomo el arroz. Yo utilicé una latica de arroz, lo puse en un recipiente, lavé el arroz, lo escurrí y le puse 6 veces la cantidad de líquido. Es decir, dígase agua. Esa medida es importante, ¿no? Sí, es importante porque tenemos que lograr que ese arroz abra bien, es decir, que reviente bien el grano y abra bien y me dé cremosidad. Esa cremosidad, ¿cómo la voy a lograr? De vez en cuando, no es que esté castigado encima de la cazuela todo el tiempo, pero sí de vez en cuando con un batidor de varilla o una espumadera voy a batir para que el arroz vaya soltando todos sus almidones y me vaya dando cremosidad desde un inicio que yo empiezo a cocinar el arroz. Una vez que él absorbió todo ese líquido y evaporó una parte, por supuesto, y me quedó bien cremoso, voy a incorporar entonces las dos leches. Te decía que tenía leche de coco y tenía leche de arroz. La incorporo a la elaboración y le voy a poner entonces, utilicé una lata de arroz y le voy a poner una lata de azúcar. Es decir, una taza. Yo utilicé la latica, para hablar en términos domésticos, de esta de leche condensada, que las amas de casa la que tienen, más se usa en la casa. La que más se usa en la casa, pero igual puedes utilizar una taza. Una taza de arroz y una taza de azúcar. Vas a pensar que el arroz me va a quedar, o que el dulce o el helado me va a quedar bajo en azúcar, pero ¿qué hice? Volví a colocar al fuego y fui logrando que fuera reduciendo hasta que lograra la textura del arroz con leche. Ahora, una vez logrado esto, tengo que dejar refrescar y aparte, ¿qué voy a hacer? Cogí y hice un dulce de coco. Es decir, tomé 2 tazas de coco rallado, le puse 2 tazas de azúcar, un poquitico de agua, llevé una pizquita de sal y llevé al fuego. Logré entonces que se cocinara este coco, que nunca llega a ablandar del todo, que se cocinara, pero que me quedara en un almíbar bien espesito. Eso te iba a preguntar porque el coco sabe que es bastante durito. Bien durito, pero es importante que aquí quede lo más claro, porque te va a dar posible. esos tropezoncitos dentro del arroz. ¿Qué hago entonces? Una vez que tenga el dulce de coco terminado, lo voy a unir entonces a este arroz con leche. Voy a mezclar bien y en este punto entonces, ¿qué voy a lograr? Hay veces que si logras bien la cremosidad del arroz no hay necesidad de licuar. Es decir, yo tomé una mezcladora y con una mezcladora que hice, batí junto el coco con el arroz. Si no lo tengo, puedo usar una batidora. Claro, una batidora, pero yo tenía la mezcladora y utilicé la mezcladora. Es mucho más fácil. A veces cuando llevas esta mezcla a la batidora, te cuesta mucho más trabajo y la batidora se te tranca y te evita, te cuesta mucho más trabajo. Por eso utilicé entonces la mezcladora, el que tenga un turbo, igual puedo hacerlo con un turbo y te facilita mucho más el trabajo. ¿Qué hago? Una vez que refresca completamente, paso a nevera de congelación. Y a mitad de congelación, es decir, cuando él empieza a cristalizar, ¿qué hago? Lo saco, lo vuelvo entonces a batir y esta operación la vuelvo a regresar a la congelación, la hago entre 2 y 3 veces. Una vez logrado para esto, que tome la consistencia que claro, esto le da mucho más cremosidad entonces al helado. Y ya una vez que le haga esta operación 2 o 3 veces, ya sí dejo entonces que él se ponga bien durito el helado, bien congelado. Y entonces pasamos entonces al proceso de servir. Acá yo utilicé unas fruticas confitadas que están hechas también por Lisandra.
Es decir, es dulce de fruta bomba o son frutas Son las bombas. sorpresas que ella le Sí, incluye. claro, y que nos van ayudando. Esto es un sorbetico y bueno, la decoración de la sombrillita que se utiliza muchísimo para las mondas de helado, para la fuente de soja. Claro, que son también para llamar la atención de la persona que va a degustar esta preparación, este helado de coco, que ya usted sabe que no es difícil hacerlo. Puede hacerlo de alguna manera en casa y además estoy seguro que está delicioso. ¿Algo más que acotar sobre esto, No, Bello? me parece que he dado todos los puntos de la elaboración. Si tienen duda, bueno, consultar entonces Claro, las redes sociales, por supuesto. tu canal de YouTube, A la Cocina 3 Con Bello. Con Bello, ahí está.